Bueno, ahí ven bien, chicos, las filminas. Sí, profe. Bueno. Los objetivos de esta unidad son comprender las reglas para el reconocimiento de estos activos intangibles, medir los intangibles al momento de su incorporación al activo y medir los intangibles al cierre de ejercicio según normas nacionales e internacionales. Dentro de los puntos que tenemos del programa, el punto 9.1 es el reconocimiento, el 9.2 es la medición al momento de incorporación, el 9.3 medición al cierre de cada ejercicio. Entonces ahí tenemos separado lo que es valor total, depreciaciones, comparación con valores recuperables y bajas, y el 9.4 NIF para pymes y el 9.5 la resolución técnica número 41. La bibliografía para el punto 9.1 tenemos la NIC 38 de activos intangibles y la resolución técnica 17. En el 9.2 también, 9.3 también. 9.4 es la NIF para pymes sección 18 y 9.5 la resolución técnica 41 sección 4. Ya vamos a ir viendo específicamente qué parte de cada uno de estos va. Profe, disculpe que le Sí. interrumpe. Pero del capítulo 8, la parte de revaluación, ¿no la vamos a ver? Si la vimos, yo les di revalúo. Ah, entonces capaz no fui a la clase. ¿Cuándo fue esa clase? El miércoles pasado, después del parcial. Ah, puede ser. Sí, fíjate en la clase grabada si está todo lo de revalúo. Bueno, profe, gracias. Bueno, cualquier cosa me escribís, si no la encontrás o algo. Pero sí está todo lo de revalúo, está todo explicado el método de revaluación de la resolución técnica 17. Bueno, vamos a empezar, digamos, de lo que nosotros normalmente conocemos como algo intangible. Si uno dice algo intangible es algo que no se puede tocar. Pero en la contabilidad hay muchas cosas que no se pueden tocar y no corresponden al rubro intangibles. Por ejemplo, los créditos no se pueden tocar, no tienen sustancia física, pero van dentro del rubro créditos, no van dentro del rubro activo intangible. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el concepto de activo intangible para la contabilidad es un concepto más restringido que simplemente decir es lo que no se puede tocar. Y acá está el concepto que dice, según la resolución técnica 9, capítulo 3, son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos para su adquisición. Profe, ¿Sí? ¿puedes ponerlo como presentación así se ve más grande? Sí. ¿Ahí mejor? Gracias. Bien. Les decía en el concepto. Son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos para su adquisición, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Entonces, fíjense cómo define la resolución técnica 9 los intangibles. Primero, nos dice qué son. Son los que representan franquicias, privilegios u otros similares, y que incluye además los anticipos para su adquisición. ¿Se acuerdan cuando vimos bienes de uso? Que dijimos, si uno da una seña para comprar un bien de uso, esa seña no es un crédito, sino que va dentro del rubro bienes de uso. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo doy una seña para adquirir un activo intangible, esa seña no es un crédito, va dentro del rubro de activos intangibles. Después, la RT9 me dice que no son ni bienes tangibles ni derechos contra terceros. Entonces acá fíjense que excluye todos los bienes que se pueden tocar, como podría ser los bienes de uso o las mercaderías, y me excluye también los derechos contra terceros, se me está excluyendo los créditos, y que expresan un valor
cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. O sea que para poder decir que yo tengo un intangible, tengo que tener una esperanza o una posibilidad futura de que este intangible me produzca un ingreso. Entonces, como decíamos, el concepto de la RT9 es bastante más restringido que simplemente decir son aquellos bienes que no se pueden tocar, ¿sí? Intangible es como bastante más restringido. ¿Qué incluye? Incluye los derechos de propiedad intelectual, ya vamos a ver qué es cada cosa, patentes, marcas, licencias, gastos de organización y preoperativos y gastos de desarrollo. Y no incluye los gastos de investigación, ni la llave de negocio, ya sea positiva o negativa, ya que la llave de negocio se pone como otro rubro al final del activo no corriente. Vamos a ver parte por parte. Los derechos de propiedad intelectual es, por ejemplo, cuando yo hago un libro o hago una, digamos, una música, entonces uno va a eso y lo patenta. Ese derecho de propiedad intelectual es un intangible. Si la empresa, por ejemplo, puede editar un libro o la empresa fabrica, por ejemplo, es una farmacia y ha creado un medicamento, el derecho a producir ese medicamento es un derecho de propiedad intelectual. Todo eso son intangibles. Las patentes, una marca, por ejemplo, la marca Coca-Cola, la marca que ustedes quieran de algún auto, la marca Ford, todas esas marcas, lo que vale esa marca también es un intangible. Las licencias para poder explotar ciertos bienes, los gastos de organización y preoperativos, se refiere a los gastos que se producen al inicio de una organización, es decir, cuando uno inicia una empresa muchas veces tiene algún tipo de gasto especial que lo hace por única vez y después no, entonces esos gastos se pueden activar y forman parte de los activos intangibles. Y los gastos de desarrollo se refiere cuando uno está fabricando un determinado producto para patentarlo. No se incluyen los gastos de investigación, es decir, la etapa previa al desarrollo. Cuando uno está investigando, todo lo que uno gasta para investigar, supongamos de nuevo que estamos en la farmacia y estamos investigando distintos potenciales drogas para hacer un determinado medicamento o tratamiento, todos esos gastos de investigación, como no sabemos si van a producir ingresos a futuro, no podemos incluirlo dentro de los activos intangibles. Y después hay otro concepto muy diferente también, que es el de llave de negocio. La llave de negocio se produce cuando se compra una empresa en su conjunto y lo que se paga por esa empresa es diferente de la suma de sus activos y pasivos. Entonces, supongamos que contablemente la empresa tiene un patrimonio neto de 100 y quien quiere comprar la empresa está dispuesto a pagar 130. Esos 30 que la persona está dispuesta a pagar de más por esa empresa se llama llave de negocio positiva. Positiva porque paga más que lo que la empresa vale en sus libros. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a pagar más de lo que la empresa vale en sus libros? Y bueno, porque la empresa en sí misma ya tiene una sinergia, tiene clientela funcionando, tiene un prestigio, todo eso se llama llave de negocio. Esa diferencia que hay entre lo que uno está dispuesto a pagar y lo que contablemente la empresa vale. Esa llave de negocio, por su naturaleza, es intangible, pero debe ponerse como un rubro aparte al final del activo no corriente, separado del resto de los activos intangibles. La llave de negocio también podría ser negativa, es decir, que, por ejemplo, esa misma empresa que tiene un valor de libros de 100, alguien quisiera pagar 70. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene una visión muy mala en el mercado, porque hay rumores acerca de que le va a ir mal a la empresa, porque el rubro donde está trabajando la empresa le está yendo mal. Diferentes situaciones que pueden hacer que uno quiera pagar por una empresa menos de lo que su contabilidad dice.
En ese caso, es una llave de negocio negativa. Cualquiera sea esta llave de negocio, positiva o negativa, no va dentro del rubro de activos intangibles. Se pone en un rubro aparte. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, una Sí. pregunta. Los gastos de investigación, entonces, ¿qué serían? ¿Gastos? Gastos. Los gastos de investigación son gastos del ejercicio, pérdida, Gastos. resultados negativos. Y la Bueno. llave de negocio es un activo que va en un rubro aparte. Por su naturaleza es intangible, pero no va dentro del rubro de activos intangibles. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigo. Acá está un poquito lo que hablábamos recién de qué compone el rubro. Tenemos invenciones de productos o procedimientos. Cuando yo invento algo, un producto o un proceso productivo, voy a tener patentes, derechos de uso, derechos de venta, licencias, procedimientos secretos, fórmulas. Todo eso son intangibles. Las marcas que me permiten identificar los bienes que produce una empresa pueden ser símbolos, siglas, palabras, conjunto de palabras. Por ejemplo, ustedes piensen en los arcos dorados de McDonald's. Ese es un símbolo propio de McDonald's que es una marca para ellos y por lo tanto es un intangible. Los derechos de autor o de propiedad intelectual, que puede ser derecho a usar, a vender o una licencia. Derechos de edición, cuando alguien tiene derecho para editar las unidades o vender ciertos libros. Licencias para usar software, marcas, patentes. Derechos de pase de deportistas profesionales, eso también son intangibles. Las concesiones, que pueden ser privadas o públicas. Privadas, cuando hay una empresa privada que usa espacios o explotación de servicios, o públicas cuando se concesiona un servicio público. Y los demás costos imputables contra ingresos futuros, que era lo que yo les hablaba de esos costos preoperativos o costos de organización que se producen por única vez cuando se crea una determinada empresa. Estos son algunos Profe, componentes. Sí. con lo que dijo ahí del software, entonces, por ejemplo, si una empresa paga una suscripción mensual de un software contable, ¿esa Sí. erogación sería parte de activo intangible? No, en este caso es cuando vos tenés la licencia, digamos, para usarlo durante un tiempo. Si vos lo pagás mensualmente sería un gasto. En el Y caso si de es que vos un tenés año, una licencia que, por ejemplo, te dice, bueno, vos lo podés usar durante 3 años y lo amortizarás durante los 3 años. claro. ¿Ves? Ese sería el ejemplo del activo. Tiene que ser algo que te vaya a producir beneficios a futuro. Entonces vos compras la licencia por un determinado periodo de tiempo y en ese caso tiene que ser un periodo de tiempo más o menos prolongado que te produzca beneficios a futuro. Ahí lo podrías reconocer como un intangible. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Veamos cómo se clasifican los intangibles. Según la posibilidad de venderlos separadamente del resto de los activos, hay algunos que se pueden vender separadamente y otros que no. Hay algunas cosas, como por ejemplo algún derecho particular, una licencia de determinado software, un determinado producto, un determinado procedimiento, que yo puedo venderlo separadamente de la empresa. Pero hay cosas que no se pueden vender. Por ejemplo, sería muy difícil vender la marca Coca-Cola separado del producto de Coca-Cola. Entonces, esos son los que no se pueden vender separadamente. Según las restricciones temporales a su utilización, hay algunos que tienen una utilización restringida por ley o contrato y otros que no tienen utilización restringida por ley o contrato. Bueno, lo que hablábamos recién del software. Habrá software que yo compro, digamos, para tener una licencia por un determinado tiempo y habrá algunos activos intangibles que no tienen duración fija. Por ejemplo, cuando yo tengo una marca, vuelvo con la marca de la Coca-Cola o la marca de McDonald's, ellos no tienen ninguna ley o contrato que les diga hasta cuándo pueden usar esa marca. Entonces, en ese caso serían de utilización no restringida.
Y según la forma de incorporación al activo, habrá algunos adquiridos que se compran, que se pagan, como estábamos hablando recién de el diseño de la licencia de software, o habrá algunos que son desarrollados por el ente. Volvemos a la farmacia que investiga y genera un nuevo producto y genera una patente. En ese caso, ese sería un activo desarrollado por el ente. Hasta acá hablamos de qué incluye el rubro. Vamos a hablar ahora del reconocimiento. Acá hay algunos temas muy interesantes en el caso de intangibles que trae la norma, porque es un poquito diferente a lo que veníamos reconociendo antes. Nosotros dijimos siempre vamos a reconocer el precio de contado más todos los gastos necesarios. El tema es que cuando se refiere a intangibles, la norma es bastante más estricta. Entonces, dice, los activos intangibles adquiridos y los producidos solo se reconocerán como tales cuando A. pueda demostrarse su capacidad para generar beneficios económicos futuros y B. su costo pueda determinarse sobre bases confiables. Es decir que tenemos que tener dos condiciones. Demostrar que este intangible tiene capacidad para generar beneficios económicos futuros, por un lado, y por otro lado, que su costo se pueda determinar con confiabilidad. En términos generales, se toman los criterios de evaluación aplicables a cualquier activo. Sin embargo, hay algunas exclusiones específicas para los intangibles, que son las siguientes. Que no pueden reconocerse como intangibles. Los costos de investigaciones efectuadas con el propósito de obtener nuevos conocimientos científicos y técnicos o inteligencia. Es decir, que esos costos hay que ponerlos como gastos. Los costos erogados en el desarrollo interno del valor llave, marcas, listas de clientes y otros que en sustancia no puedan ser distinguidos del costo de desarrollar un negocio tomado en su conjunto o un segmento de dicho negocio. Esto, que yo gaste algo para hacer un intangible, pero puntualmente se refiere al valor llave, que yo no pueda distinguir del negocio, del resto del negocio, no lo puedo reconocer como intangible. Recién podré reconocerlo como intangible si en algún momento ese negocio se vende y me lo pagan a esa llave. ¿Se entiende lo que yo decía de esta diferencia de 130 y 100? Yo no puedo decir, mi negocio vale 130 porque yo digo que vale 130 y contablemente 100, entonces yo tengo una llave de 30. Eso no se puede hacer. Solamente se puede reconocer el valor llave cuando efectivamente hay una transacción en la cual se paga por la empresa un monto diferente. Si no, no se puede reconocer como intangible. Tiene que ser un gasto. Tampoco pueden ser intangibles los costos de publicidad, promoción, reubicación o reorganización de una empresa y tampoco los costos de entrenamiento del personal. Todo esto se tiene que reconocer como gasto directamente, no puede ir como intangible. Entonces acá en el tema de reconocimiento es como bastante estricta la norma, nos pone primero los dos requisitos estos que yo les mostré, que se demuestre la capacidad para generar beneficios y que el costo pueda determinarse sobre bases confiables, y al mismo tiempo me pone ciertas limitaciones que podrían ser dudosas y claramente me dice todo esto no es un intangible. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto de reconocimiento? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sigo entonces. La medición es bastante más simple. Lo más complicado acá es el reconocimiento, es de definir qué es un intangible y qué no. La medición es más fácil. La RT17 al costo. La RT41 también al costo. Recuerden, la RT41 es para las empresas medianas y pequeñas. La NIC 38, normas internacionales, al costo. La NIF para pymes, sección 18, al costo.
Es decir, que en todos los casos la medición inicial, cuando incorporo el intangible al activo, va a ser al costo. En el caso de la medición al cierre, la resolución técnica 17, en su punto 5.13, me dice al costo menos depreciaciones acumuladas. Y acá hay como algunas aclaraciones en cuanto a la depreciación o a la forma en que se calcula la depreciación de los intangibles. Primero, nos permite decir que hay intangibles que tienen una vida útil indefinida. Ojo que no dije infinita, dije indefinida. Entonces, si el intangible tiene una vida útil indefinida, por ejemplo, yo hice un producto nuevo y ese producto nuevo lo vendo, tengo el intangible que es mi desarrollo, no tiene fin esa patente, no tiene plazo, digamos. Entonces, yo no sé cuándo este intangible se va a acabar. Tengo una vida útil indefinida. En ese caso, cuando eso sucede, no hay que depreciarlo. Y lo único que hay que hacer es comparar con el valor recuperable en cada cierre. Es decir que, por regla general, el intangible sí se deprecia, excepto el caso en que tenga la vida útil indefinida, que en ese caso no se deprecia. Y lo evaluaríamos al costo, como está, con el tope del valor recuperable. Además, otra de las cosas que me aclara la norma es que en el caso de los costos de organización o preoperativos que yo les comentaba, la vida útil nunca puede superar los 5 años. En el caso de costos de organización o preoperativos, quien define qué vida útil tiene es la misma empresa, porque son esos costos que uno insume por única vez. Por ejemplo, armar el estatuto social, definir a dónde se va a instalar la fábrica, todas esas cosas que se hacen por primera vez, la vida útil, me dice la norma, nunca puede superar los 5 años. O sea que, en definitiva, es bastante simple la medición al cierre, es al costo menos depreciaciones acumuladas, con las aclaraciones que les dije recién. Lo de la vida útil indefinida y lo de que los costos de organización o preoperativos no pueden superar los 5 años. La resolución técnica 41 me dice que los intangibles deben valuarse al costo menos las depreciaciones acumuladas, y me dice lo mismo que la resolución técnica 17 en el caso de la vida útil indefinida. La NIC 38 acá sí se diferencia un poco de la RT 17, porque acá la NIC 38 es más parecida a lo que es la NIC 16. En la NIC 16 de bienes de uso, recuerden que habíamos hablado de que podía utilizarse un modelo de costo o un modelo de revaluación. La NIC 38 prevé la misma alternativa para los intangibles, modelo de costo o modelo de revaluación. El modelo de costo es al costo menos las depreciaciones acumuladas. Y el modelo de revaluación lo que hace es trabajar con un valor corriente de cierre y todos los cierres ir reconociendo esas diferencias dentro de alguna partida, particularmente para la NIC 38 se incluye dentro del otro resultado integral, y lo que hace el modelo de revaluación es cambiar, digamos, el criterio de evaluación del activo intangible. En lugar de ser un valor histórico, como es el modelo de costo, lo trabaja como un valor corriente o modelo de revaluación. Y la NIF para pymes, sección 18, solo trae el modelo de costo. Entonces, bueno, acá verán que las normas nacionales con las internacionales son bien diferentes, y no, también dentro de las internacionales hay una diferencia entre las normas generales y las NIF para pymes. ¿Dudas con esto, chicos? Profe, no me quedó en claro lo de si la vida útil es indefinida. O sea, no se deprecia, ¿por qué valor se pone? Eso Por no el entendí. costo. Si vos Por lo el costo. compraste a 100, lo vas a dejar a 100. Lo único que vas a Ajá. hacer al cierre es comparar con el valor recuperable como cualquier activo, digamos. Ok. Vos lo estuvieras depreciando, vos por ejemplo dirías, bueno, si es 100 y tiene 10 años de vida útil, vos el primer cierre tendrías 90, el segundo 80, el tercero 70 y le irías restando 10 cada año, por ejemplo, si usas un método de línea recta. En cambio, este
que tiene la vida útil indefinida, vos lo vas a dejar en 100. No le vas a restar ninguna depreciación. Esa es la diferencia. Ok. Porque no sabes cuánto es la vida útil, entonces no podés definir cuántos años lo vas a restar. Ok, o sea, lo plasmamos así nomás, digamos. Claro, no se deprecia, digamos. Vos en la Ok. nota a los estados contables vas a poner que no deprecias porque no tenés definida la vida útil dentro de lo que está establecido en la RT 17.53. Ok. En algún momento la vida útil puede cambiar y puede llegar a ser definida. Y en ese caso ahí lo tenés que empezar a depreciar. ¿Sí? Dale, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. ¿y la vida útil indefinida la define la misma organización? Claro, ¿O vos, quién define qué es? y puntualmente si vos tenés un contrato o una patente, por ejemplo, la vida útil de lo que son las concesiones, en el contrato de concesión dice por cuántos años. Si tenés una patente, cuando vos lo vas a patentar, te va a decir que tu patente va a durar 20 años, por ejemplo. Si tenés derechos de edición, te va a decir cuántos años. Todo eso te define la vida útil. Pero puede ser que haya algunos intangibles que vos los desarrolles y que te digan, por ejemplo, que la patente es hasta que muera el que lo creó. Entonces, en ese caso es indefinida. Ah, bien, profe, gracias. O Sí. sea, depende del instrumento por el cual se crea o de la forma en la cual se crea ese intangible. Estamos. Gracias, profe. No, por nada. Vamos a pasar a la llave de negocio. La llave de negocio también la tenemos que ver dentro de este capítulo. Tiene un concepto diferente y un punto diferente en la resolución técnica 9. Dice, se incluye en este rubro la llave de negocio, positiva o negativa, que resulte de la incorporación de activos y pasivos producto de una combinación de negocios. Era lo que yo les había contado. Es la diferencia entre lo que se paga por un negocio que se compra en su conjunto y lo que este negocio vale conforme sus libros. Si se paga más que lo que el negocio vale, es una llave de negocio positiva. Si se paga menos, es una llave de negocio negativa. La evaluación de la llave de negocio la tenemos en la resolución técnica 17.52 y la resolución técnica 41. Ambas nos remiten a la resolución técnica 18, sección 3. ¿Qué dice? Para la llave positiva y para la llave negativa hay que tomar el costo original menos la depreciación acumulada menos las desvalorizaciones. O sea, en los dos casos, la medición es conforme a la resolución técnica 18, que dice que debe evaluarse al costo menos depreciación acumulada. También lo mismo trae la NIF 3, cuando nos habla de combinaciones de negocios, en lugar de llamarla llave de negocio, la denomina plusvalía, pero es el mismo concepto y misma evaluación. Y la NIF para pymes, sección 19, también habla de combinaciones de negocios y también se refiere al concepto de plusvalía. Es decir, en definitiva, lo importante es identificar esta llave y la evaluamos a costo menos depreciación acumulada. En el caso de la exposición, dentro del estado de situación patrimonial, tendremos el activo. Normalmente estos son bienes que duran mucho tiempo, por eso les puse yo acá activo no corriente. Recuerden siempre la clasificación entre corriente y no corriente de la resolución técnica 8. Los activos corrientes son aquellos que son efectivos o se van a convertir en efectivo en el término de un año, contado a partir de la fecha de cierre de los estados contables. El resto son no corrientes. En este caso, normalmente los intangibles son no corrientes. Podría haber algún caso que sea corriente, pero es muy raro. Y tenemos dos rubros acá, uno que es activos intangibles y otro llave de negocio. Recuerden que se ponen en rubros separados. Vamos a ver el cuestionario, a ver si alguien se anima a contestar. En la página de la materia tienen subidas estas filminas, así que si quieren pueden entrar y pueden usarlas para contestar. ¿Cómo define la RT9 en el capítulo 3, segunda parte, a los activos intangibles?
A ver si alguien se anima. Son franquicias, privilegios y los similares, incluyendo los anticipos. Bien. Que no son, ¿cómo sigue la definición? Que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros. Eso. Y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Es todo esto, y acá también tenemos que ver cuáles son las características de los intangibles, ¿no es cierto? Todo esto es la definición de intangibles. Vamos a enunciar los principales integrantes del rubro. A ver, díganme algunos de que se recuerden ahora en la clase. Las concesiones, las licencias, las marcas, las patentes, los gastos de organización. Bien, muy bien, muy bien. Están todos estos. Inversiones de productos, marcas, derechos de autor, derechos de edición, licencias de uso, derechos de pase de los deportistas, concesiones, costos imputables contra ingresos futuros. Perfecto. 3. ¿Cómo es la medición al momento de incorporación al patrimonio de estos activos según la RT 17? También tenemos que ver el reconocimiento contable según la RT 17.513.1. ¿Se acuerdan a qué valor se incorporaban los intangibles? ¿Era el costo, profe? Al costo, exactamente. ¿Y qué requisitos teníamos para reconocerlos? Que sean bases de medición confiables y Bien, que genere beneficios económicos futuros. exactamente. Que genere beneficios económicos futuros y que la base sea confiable. Acá tenemos al costo, cuando pueda determinarse que producirán ingresos futuros y se pueda medir confiablemente. Profe, ¿esos requisitos son los que aplican para todos los Para activos, todos no? los activos, pero vos sabés que en este punto la resolución técnica 17 es como más explícita, porque lo agrega, digamos que es como que lo encontramos además en la 17. Si bien es para todos los activos, porque están en la 16, para la definición de activo, acá la RT 17 es como bastante más explícita, por eso se los hacemos, digamos, remarcar. Pero sí, es para todos los activos. Pregunta 4. ¿Cómo se evalúan el cierre del ejercicio según la resolución técnica 17? El costo menos las depreciaciones acumuladas. El costo menos depreciación acumulada. Ese es bien fácil. Y la 5. ¿Cuál es el aspecto diferente que hay en estos activos? Que era lo que estuvimos hablando recién, ¿se acuerdan? Los de vida útil indefinida no se deprecian. Exactamente. Los de vida útil indefinida no se deprecian. Y además, además de lo habitual, considerar si tienen vida útil indefinida porque no se deprecian o si tienen alguna depreciación fijada por la norma. Por ejemplo, los costos de organización no pueden superar los 5 años. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con este cuestionario? Esto es como para repasar un poquito lo que vimos. Algo así pueden ser las preguntas. Es como estas preguntas son las de los parciales. Ustedes ya vieron que no les tomamos nada que no les hayamos dado. Bueno, tenemos que hacer algunos ejercicios. A trabajar. Voy a salir de acá, de mi PowerPoint. ¿Dudas con el teórico, chicos? Tenemos 2 ejercicios para hacer que son re fáciles y re cortitos. Así que hoy me parece que vamos a terminar más temprano la clase. Cortita la unidad de estado intangible. ¿Por qué siempre son cortas las unidades de intangible, profe? Yo te digo, citándolo al profe Benavides, porque no hay mucho para guitarrear. Él me decía siempre eso, me dice, mucho más no puedo guitarrear de intangible. Lo que pasa es que muchos conceptos espérate que voy a volver acá si les veo las caras. Muchos conceptos de lo que es intangible ya lo vemos en bienes de uso. Entonces, todo lo que es el concepto de depreciación,
los métodos de depreciación, los modelos de costo y los modelos de revalúo. Todo eso lo vemos en bienes de uso y se aplica también para intangibles. Entonces, es como prácticamente repetir. Ya van a ver cuando veamos pasivos, muchas de las cosas que se ven en créditos también se aplican para los pasivos. Entonces, también es como que uno va un poquito más rápido. Por eso supongo yo que deben ser más cortitas. Bueno, vamos al ejercicio 1 de la guía. Dice así. El 3 de marzo del año 1, el ente contrata la concesión para la prestación del servicio de bar y cantina en la sede social del Club Defensores de Malagueña. El contrato tendrá una duración de 3 años y al momento de la firma del contrato, el ente le abona al club la suma de 30.000 pesos con un cheque de propia firma a cargo del Banco Dracmas. El 31 del 12 del año 1 se cierra un ejercicio económico. Me pide que realice los asientos por las operaciones y el cierre de ejercicio y que indique el valor que queda del cierre de la concesión según la resolución técnica 17. Lo primero que tenemos que hacer acá es identificar cuál es el activo intangible. En este caso, el activo intangible es una concesión. Es el derecho a la explotación de ese servicio de bar y cantina de manera exclusiva. Eso se paga. Ese contrato de concesión es un activo intangible, cumple con todas las definiciones de la resolución técnica 17. Segundo punto a definir para evaluar el cierre si el intangible tiene una vida útil definida o indefinida. En este caso es muy claro porque me dice que el contrato tiene una duración de 3 años. Entonces, durante 3 años la empresa puede prestar este servicio de bar y cantina en la sede social del club. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es depreciarlo, no me dice nada acá, se supone que se trabaja con el método de la línea recta en 3 años. Entonces, los Profe, asientos... Sí, ¿podría agrandar un poquito? Hacerle zoom sí, para ver mejor. sí. Muchas gracias. Zoom. Ahí, ¿está mejor? Me fui mucho, ¿no? Ahí me parece que estamos mejor. Ahí está perfecto, profe. Bueno, el 3 de marzo, que es cuando nosotros tomamos ese contrato, haremos concesiones a banco. Concesiones, ingresa un activo dentro del rubro de activos intangibles, a banco 30.000. Lo pagamos con un cheque. Al cierre, tendremos que hacer el cálculo de la depreciación, que como les dije es bastante simple porque es por 3 años. 30.000 dividido 3 me da 10.000. Y el asiento de las depreciaciones. Depreciación concesiones a depreciación acumulada concesiones, 10.000. Si esto lo mayorizamos, tendremos al debe concesiones, al haber la depreciación acumulada. Por lo tanto, el punto B, no sé por qué ahí tengo una D, pero es B, ahí es una B larga. Concesiones 30.000 menos la depreciación, el valor al 31 del 12 es 20.000. ¿Sí? Es re fácil el ejercicio. No hay... Profe, Sí. ¿qué hubiese pasado en el caso de que en el contrato hubiesen acordado que son 3 pagos de 30.000? En ese caso incorporo el bien por 30 o por 90. Por 90, ¿no? Por 90 acá, y acá Claro, tenemos que registrar a acreedores varios lo que vos debas, o claro. documentos a pagar, no sé, lo que hayas firmado. ¿Sí? Sí. Al haber iría otra cuenta, una cuenta de pasivo, pero el activo ingresa por 90. Es como si hubieras comprado un bien de uso a crédito. ¿Sí? Por eso esto es bastante parecido en todo eso a los bienes de uso. ¿Alguna otra duda o alguna otra variante que se les ocurre? Yo tengo otra duda con la misma. Sí, Pero en ese caso, profe, siguiendo o no la normativa, se tiene que hacer siempre el valor de contado, ¿no? Si el precio tiene financiación. sí, por supuesto. Pero vos tendrías concesiones, porque supongo que me dijeron que
se pagó y no había intereses, pero si hubiera intereses, vos vas a tener los intereses a devengar al debe. Lo haría acá, suponele, tendrías concesiones, por ejemplo, 90.000. Intereses a devengar, por ejemplo, 10.000, a acreedores varios, 100.000. Esto, lo que va a acreedores varios, incluye los intereses. Concesiones va por el valor de contado y la diferencia son los intereses a devengar. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No sé quién me estaba preguntando qué pasaba si era con intereses y si era, en lugar de que sea una compra de contado, si era financiada. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? Son re fáciles los ejercicios intangibles. Profe, Sí, y por ejemplo, cuando se cumplan los 3 años de la sí. concesión, ¿el valor quedaría en cero o cómo sería? Queda en cero y queda Ah, totalmente depreciado. Sí. ok, listo. Y ya como el rubro te da cero, no lo tenés que exponer, digo. Sí, sí, sí. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a ver el ejercicio 2, que es un poquito más complicado, pero no mucho. También es facilito. Ahí lo agrandamos. Dice así. El 2 de marzo del año 1, el ente adquiere el derecho de editar en idioma español y en la República Argentina 10.000 ejemplares de la novela La rebelión de los ninjas de Masao Takahara. Para obtener tal derecho, el ente abona la suma de 50.000 mediante un cheque de propia firma a cargo del Banco Nippon. Durante este ejercicio, el ente edita un total de 3.000 ejemplares de la novela. Y el 31 del 12 se cierra el ejercicio. Me pide que realice los asientos que correspondan y que indique el valor al cierre de los derechos de edición según la resolución técnica 17. Ahora vamos a ver qué tenemos. ¿Qué intangible tenemos acá? Derechos de edición. Derecho de edición. Ese es el intangible. El ente, que debe ser una librería, supongamos, tiene el derecho de editar de manera exclusiva en idioma español y en la República Argentina 10.000 ejemplares de esa novela. No, nadie más lo puede hacer. Entonces eso es un intangible porque tiene un costo que es de 50.000 pesos, un costo confiable, y nos va a dar, digamos, ingresos futuros, por lo tanto, lo podemos reconocer como intangible. Ahora viene la segunda pregunta, ya pensando en el cierre de ejercicio. ¿Cuál es la vida útil de esto? ¿Qué les parece? 10.000 ejemplares. 10.000 ejemplares, exactamente. En este caso, la vida útil no se mide en años, se mide en la cantidad de ejemplares que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque mi contrato, de acuerdo a lo que dice acá, es muy cortito, pero es lo que entendemos, no me dice que yo tengo 2 años para editar todo lo que yo quiera. Me dice, usted puede editar 10.000 ejemplares durante el tiempo que usted quiera. Entonces, mi vida útil acá no se mide en años, sino que se mide en cantidad de ejemplares. ¿Sí? Ojo que esto no es una vida útil indefinida, esto es una vida útil definida, solo que en lugar de medirlo en tiempo, lo medimos en cantidad de producción. ¿Se acuerdan cuando vimos, la semana pasada viene de uso, que vimos que una de las modalidades de depreciación era según las cantidades producidas o según las horas trabajadas? Esto también es lo mismo, según cantidad de ejemplares editados. Vamos a hacer entonces los asientos. El 2 de marzo haremos un asiento que dice derecho de emisión 50.000, a Banco Nippon cuenta corriente 50.000. Tenemos un intangible que es derecho de emisión, nos va a generar beneficios futuros y
tenemos un costo confiable que es de 50.000 porque es el cheque que hemos emitido y es de contado. Entonces directamente hacemos derecho de emisión a banco. Al cierre tendremos que aplicar esta fórmula de depreciación. Valor de origen por Q1, que es la cantidad de ejemplares editados, dividido Q, que es la cantidad de ejemplares totales que yo puedo editar. En fórmula sería 50.000 por los 3.000 que edité este año, dividido los 10.000, que es la cantidad total que yo puedo editar. Es una regla de 3, digamos. Si 10.000 corresponde al costo de 50.000, 3.000 es X. Entonces esto se resuelve diciendo que 15.000 es la parte proporcional del costo de los 50.000, que es lo que me costó a mí el derecho de emisión. Entonces, ¿cuánto valor pierde mi derecho de emisión este año? Pierde la proporción de lo que ya edité, 3.000 sobre 10.000. Y hacemos el asiento, depreciación derecho de emisión, a depreciación acumulada derecho de emisión por 15.000 pesos. Es decir que esta es la variante que tiene este ejercicio respecto al ejercicio anterior, la única variante, y la forma de cálculo de la depreciación. El anterior era una depreciación lineal, línea recta y basada en la cantidad de años. Este es un método de depreciación basado en la cantidad de ejemplares editados. Es uno de los tipos de depreciación que mide por unidades de producción. Si yo mayorizo, tengo al debe 50.000 en derecho de emisión y al haber 15.000 en la depreciación acumulada. Por lo tanto, el punto B, que me decía cuál es el valor según la RT17, serán los 50.000 menos los 15.000 de la depreciación acumulada, 35.000 es el valor del intangible al cierre. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Nada? ¿Se entendió bien? Acá volví. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? ¿Estamos No, bien? profe, ninguna. No, profe. Bien. Buenísimo. Dejo de grabar. Esta es toda la clase de hoy de intangibles. Es cortita, como les dije, porque normalmente, como decía,